Y nuestra posición es que es un deber de nosotros estar en la presencia de Dios. Pastor, ¿cómo así? A nosotros no vale, nos vale y anhelamos que la presencia de Dios esté cada día con nosotros. Si la presencia de Dios no está con nosotros, debemos de revisarnos. Si la presencia de Dios no está con nosotros, debemos de sacudirnos. Porque la presencia de Dios es lo que nos da a nosotros posición. La presencia de Dios nos da posición. Y segunda de Crónicas 29 nos dice: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo o pestilencia. Hay muchos evangélicos que no creen que podemos pasar pestilencias. Hay evangélicos que no creen que no podemos pasar hambre. Y oiga lo que nos dice segunda de Crónicas 29. Si mal viniere sobre nosotros, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos ante esta casa y delante de ti. El delante de ti es a Jehová, a la presencia de Dios, porque tu nombre, Jehová, está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, a causa del proceso que estoy pasando, a causa de la situación que estoy pasando, clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Significa que bajo la presencia de Dios, usted y yo vamos a tener tiempo de paz, tiempo de refrigerio. Es importante y es necesario esconderse en la presencia de Dios. Pero cuando hablamos de esconderse en la presencia de Dios, no es esconderse como hizo Adán. Adán se escondió por un pecado que había cometido. El esconderse, que estamos hablando de la presencia de Dios, es de dejar que el Señor nos cubra, dejar que el Señor nos guarde. De esta parte que yo quiero hablar. Y dice la palabra del Señor, Salmo 17:8: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Oiga cómo el salmista expresa esta palabra y habla y dice: guárdame. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios nos guarda, la presencia de Dios nos cuida, la presencia de Dios está ahí. Y dice: como a la niña de tus ojos y bajo la sombra de tus alas. Qué importante usted y yo escondernos en la presencia de Dios. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Otra posición que usted y yo debemos de tomar, y que es muy importante, es morar en la presencia de Dios. Y yo quiero enfocarme con eso, porque allá afuera hay mucha gente que dice, cuando la persona muere, él está ya morando en la presencia del Señor. Yo no estoy hablando de ese término, yo estoy hablando de morar en la presencia del Señor es en una consistencia, de una permanencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. De eso es el morar que yo estoy hablando hoy, iglesia. Yo no estoy hablando de ese enfoque que yo mencioné ahorita. Yo estoy hablando de morar, permanecer, continuar en la presencia del Señor. Que usted y yo no podemos dejar que la presencia de Dios se nos agote o se nos vaya de nuestras vidas.
Y el Salmo 140, 13 nos dice: ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Oigan cómo el salmista expresa esta parte y nos habla que nosotros como justos alabamos a Dios, alabamos a su presencia, pero también como somos justos, también entramos a ser rectos. Y por ser rectos, nosotros vamos a morar en la presencia del Señor. Qué bonito es el Señor. Denles aplauso al Señor por vida. Aleluya. La presencia de Dios irá con nosotros. No olviden que la presencia de Dios es la que nos da la fuerza. La presencia de Dios es la que nos motiva a que usted y yo podamos ver un día. La presencia de Dios es la que nos hace que usted y yo podamos ir al trabajo. La presencia de Dios es la que nos hace coger un vehículo para ir a otro lugar. La presencia de Dios. Porque sin la presencia de Dios no podemos salir para ningún lado. Sin la presencia de Dios usted y yo no podemos hacer nada. Sin la presencia de Dios estuviéramos como gato y perro, agárrate peleando. Pero la presencia de Dios cambia las actitudes y los comportamientos de cada uno de nosotros. Y yo quiero también hablar acerca de la presencia del Señor, acerca de la condición. Usted y yo tenemos que tener condiciones ante la presencia de Dios. Y una de las condiciones es que debemos ser agradecidos y agradecidas de la presencia de Dios. Usted y yo debemos ser agradecidos y agradecidas de la presencia de Dios. A veces Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas, y nosotros ni le decimos gracias, Señor, por lo que hicimos. Nos olvidamos de darle gracias al Señor. No somos agradecidos ni agradecidas. Y el Salmo 95:2 nos dice: lleguemos ante su presencia con alabanza. ¿Se sabe? Oiga, lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. El salmista dice aquí que usted y yo, ante la presencia de Dios, debemos de ir con agradecimiento y canto. Y por eso, en una ocasión, el mismo salmista decía: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Dios iremos, porque vamos a ir a la presencia de Dios. Y como la presencia de Dios está en la casa de Él, entonces yo debo de ir con agradecimiento y con canto. Denles aplauso al Señor.